y autoridad sobre mis enemigos, no volveré atrás. Como deseo yo me postraré y adoraré delante de mi Rey. Como hombre daré alabanza y gloria a mi Hijo del Poder, porque Él es mi Dios. Guarda, yo me demostraré sobre las alturas para exaltarte, oh ejerce autoridad sobre mis enemigos, no volveré atrás. Muy buenas noches, bendiciones para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en este fin de semana. Estamos terminando una semana, gracias al Señor. Todos mis hermanos acá en El Salvador y fuera de nuestro país también, les bendecimos en esta noche. Creemos que nuestro Dios es el que nos va a estar bendiciendo en esta noche con su palabra, y estaremos también, como siempre, presentando delante de Dios las oraciones y peticiones de cada uno de ustedes. Así es que Dios bendiga también a mis hermanos que durante la semana estuvieron poniendo peticiones al Señor, y que creemos que el Señor en su tiempo perfecto, en su tiempo exacto, estará correspondiendo. Cada una de las oraciones que muchas veces hay alguien puede pensar que porque en el momentito no tuvo respuesta, Dios no escuchó, es un engaño del enemigo, porque el Señor lo dijo claramente: clama a mí y yo te responderé. Que cómo responde, ya esa es cosa de Él. Dios sabe cómo responder. A veces responde luego, a veces responde en el tiempo indicado, en el tiempo que Él considera correcto. Pero no podemos nosotros entrar de una sola vez a la oración sin antes también meditar en la palabra, oír la palabra, ya que el que aparta su oído para no escuchar la palabra del Señor, su oración es abominable. Por eso es bien importante siempre escuchar la palabra. Toda esta semana hemos venido hablando sobre el servicio de Dios, o sea, los servidores de Dios, y todo lo que implica el servir a nuestro Dios. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor, y que sea el Señor usándonos. Esta noche es Barak quien va a estar compartiendo la palabra, y hasta aquí con nosotros, y va a estar también disertando el mismo tema que se ha venido compartiendo durante toda la semana, y estamos sellando esta noche con esta palabra. Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos porque nos has dado la oportunidad, Señor, para estar una vez más conectados, para estar, Señor, una vez más delante de ti, que es lo más importante, Señor, y también estar compartiendo con tus santos hijos a lo largo y ancho de todo este planeta, oh Dios, donde quiera que se encuentre. No tengo idea, Señor, hasta dónde alguien puede estar escuchando, Señor, estos audios que tú nos permites grabar, pero las personas que los escuchen sean bendecidas, sean edificadas, sean, Señor, socorridas con tu palabra. Yo sé, Señor, que muchas veces tú obras de una manera que muchas veces no podemos comprender ni entender, pero que si lo haces. Tú obras de una manera perfecta. Gracias te damos, Señor. Glorifícate esta noche. Usa los labios de Barak, Señor, para que se dirija, Señor, hacia cada uno de los hermanos que van a estar escuchando tu palabra, y podamos ser edificados todos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bienvenidos todos los que se acaban de conectar hasta Arkansas, hasta Washington, hasta, bueno, todos mis hermanos acá en El Salvador también, como en San Marcos,
en Quesaltepeque. Bueno, donde quiera que estén, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Dejo en este momento ya está Barak acá con la palabra. Dios bendiga también mis hermanos, se me estaba escapando hasta Washington, que están conectados también. Bendiciones, bendiciones a todos mis hermanos en Washington Estado. Gloria a Dios. Te dejo, Barak, para que nos compartas la palabra del Señor. Amén. Bendiciones. Amén, bendiciones, buenas noches a todos los que ya están conectados y a los que se van a conectar también luego. También bendiciones para todos. Pues como ya siempre es quizás no por costumbre, pero sí porque se nos está entregando esta oportunidad. Es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, así como muchos de mis hermanos lo han estado haciendo esta semana, y no solo a través de Facebook o de cualquier otra plataforma, sino también en sus casas, porque sé que en sus casas están teniendo culto al Señor, están teniendo en sus casas oración y la disertación de la palabra. Así que sé que mis hermanos también lo están haciendo y lo hacen de buena gana, con ánimo, con la esperanza de que todo nuestro trabajo en el Señor no va a quedar en vano, no va a quedar tirado, porque aquel que nos prometió pues es fiel para cumplir su palabra. Entonces esa es una bendición poder tener esta oportunidad de compartir la palabra, porque porque Dios ha tenido misericordia de que todavía se puede hacer libremente y que no nos estén poniendo impedimento en predicar su palabra. Pero así como ha sido el tema de esta semana, porque yo sé que el Espíritu Santo es el que nos guía cuando hablamos, y que Él nos pone en nuestra palabra en nuestra boca, las palabras que tenemos que hablar, pero aún así se ha puesto un tema para que llevemos un orden. Y el tema de esta semana ha sido el servicio al Señor, los servidores. Entonces, estar aquí, aparte de tomarlo como un privilegio, es un honor también, porque muchos quizás lo quieren hacer, y no porque no puedan hacerlo, sino porque el Señor elige y tiene misericordia de aquel que Él quiere. Entonces, como dice la palabra cuando se refiere a Jacob y a Esaú, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, no de quien Dios tiene misericordia, sino que todo depende de Dios. Entonces, muchos también tergiversan esa palabra, y así como muchos otros versículos, y lo hacen quizás a su conveniencia, pero la palabra del Señor ya está escrita y dice, no es aquel del que quiere ni del que corre. Esto quiere decir que, claro, nosotros tenemos que anhelar los dones del Espíritu y eso, pero al fin y al cabo son dones del Espíritu, o sea, son regalos de Dios para su pueblo. Entonces, dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, no del que Dios tiene misericordia. Entonces, yo creo que es importante también saber discernir la palabra, porque nos podemos estar equivocando. Quizá uno puede decir que son solo palabritas, que nos equivocamos, o solo el contexto, o sacar algo de contexto, de decir que pasó esto, cuando en realidad al no leerse bien, pasó algo totalmente diferente. Pero aún así el Señor tiene misericordia y nos permite a predicar su palabra. Y nosotros como servidores del Señor pues lo tenemos que hacer de buena gana. Y aún, aunque no lo hiciéramos de buena gana, dice que muchos predican la palabra del Señor de buena gana, por vanagloria, por quererse llenar de fama, por contienda, por querer hacer ver mal a otro, por hacer caer a su hermano. Pero dice que al fin de todo esto, el nombre del Señor es predicado. Sea de buena o de mala gana, pues el nombre del Señor es predicado.
Pero nosotros como servidores del Señor, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacerlo de corazón, ser fieles a la obra del Señor, porque así como dice en la Escritura, de que si alguna vez nosotros ponemos nuestra mano o ponemos de nuestra obra en el arado, que no hay que volver atrás, porque nosotros no somos como los perros que vuelven atrás. Entonces, como servidores, tenemos que tener claro lo que hacemos en el Señor. Y quiero que vayamos como primer punto al libro de Hechos. Al libro de Hechos, bueno, la epístola, bueno, no es epístola, es el tratado de Lucas al amado Teófilo. Entonces veamos en Hechos, en el capítulo 6. Te lo leo. En el capítulo 6 desde el 1. ¿Uno qué? Capítulo 6, versículo 1. Dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Más adelante dice que esta propuesta le agradó a toda la multitud, al pueblo, y que eligieron a varios varones que estuvieran enfrente de esto. Pero me llama la atención de que dice que que había crecido el número de los discípulos. Y eso quiere decir que la iglesia del Señor estaba prosperando, estaban siendo añadidos. No solo, aquí había pasado tiempo desde el derramamiento del Espíritu Santo, que solo ese día se añadieron 3,000. Entonces ya era bastante pueblo el que estaba en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y dice que los griegos murmuraron contra los hebreos porque desatendían a las viudas de aquellos, dice, de los griegos. Las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué pasó con los 12? Dice que llamaron a todos los discípulos y les dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto quizá solo me trae a la memoria muchas anécdotas e historias que se nos han sido contadas de cómo algunas personas reniegan por quizás hacer todo, predica, canta y encima también arregla las sillas, lleva los bafles. Entonces a veces hay personas que pueden hacer todo esto y lo hacen de corazón y no reniegan. Pero aquí dice que los discípulos, que los 12 dijeron esto, que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, está bien, nosotros vamos a ir a servir a las mesas, vamos a atender a las viudas, pero ustedes prediquen. ¿O quién más lo va a hacer? Cuando los 12 habían sido principalmente los elegidos. Y después todos los discípulos también tenían que predicar la palabra. Pero en medio de la congregación eran los 12 los elegidos para impartir la palabra del Señor. Entonces, y aquí vemos dos cosas. Que dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y que por eso se iban a llamar a varones que estuvieran llenos del Espíritu y que tuvieran buen testimonio delante de la congregación para que ellos sirvieran. Pero veamos en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3. No, perdón, en Romanos 12. 12. Sí, Romanos 12.
12 qué. Lo vamos a ver desde el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno cual esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servir, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Bueno, entonces aquí vemos las distintas ramas, si le podemos decir así, porque dice que de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, dice que no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, esto era a lo que se referían los 12, cuando decían que no era justo que ellos se encargaran de la palabra y también tuvieran que hacer las mesas. Y no porque no lo pudieran hacer, sino porque si hay más partes del cuerpo que se pueden encargar de las cosas que les competen, a los que pueden ser más útiles, digámoslo de esa manera, es justo que funjan en este cargo. Entonces, dice que de manera que hay muchos dones, diferentes dones, según la gracia que se nos es dada. Dice, si alguien tiene el don de profecía, pues que lo use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y así sucesivamente. Entonces, en el cuerpo ya están designadas las partes del cuerpo según su función. Un pie no puede hacer lo mismo que puede hacer la mano, o la boca no puede hacer lo mismo que hace la rodilla, y así sucesivamente. Eso lo vemos de manera natural, y ahora de manera espiritual nos concierne a nosotros como iglesia del Señor. Es que quizás no es que no podamos hacer todas las cosas, sino que pues Dios nos da los dones, habilidades, o nos encomienda o nos hace el llamamiento para cierto ministerio. No todos eran maestros, no todos eran apóstoles, no todos eran evangelistas, no todos eran maestros, y no todos eran profetas. Habían varios ministerios, en este caso los 5 principales, y no todos hacían lo mismo. Entonces, así en la iglesia del Señor siempre hay servidores de una u otra forma, tanto el que predica, como el líder de la alabanza, como el que lleva las botellas con agua, como el que arregla las sillas, las limpia, como el que recibe en las puertas, como aquel que da la mano a su hermano y le da la bienvenida, como aquel que pasa a orar, o el que está encargado de repartir sobres hoy en la modernidad, que se reparten los sobres. Todo eso es servicio al Señor. Y dice que nosotros tenemos que hacer todas las cosas como si estuviésemos trabajando para el Señor, incluso en nuestros trabajos. Si nosotros lo vemos, bueno, aquí dice que tenemos que trabajar para nuestros amos, o sea, para los jefes de la empresa de donde trabajemos, o donde sea que el Señor nos permite estar. Dice que lo tenemos que hacer como para el Señor. Entonces, el servir en el Señor yo creo que tiene que ser motivo de alegría, porque esto traerá su recompensa. Y yo creo que muchos de nosotros lo hacemos quizás no por ver si aún así logramos asir de aquella recompensa que se nos ha prometido, sino que lo hacemos por amor de Dios, por amor de la obra, por amor de nuestro prójimo. Yo creo que
Muchas de estas cosas en la obra del Señor se hace el servicio no tanto solo para Dios, sino también para nuestro prójimo. Porque, si no me equivoco, ayer el hermano Dixon estaba tocando un tema que decía que como nosotros decimos amar a Dios, a quien no vemos, pero a nuestro hermano, a quien vemos, lo odiamos. Entonces, como nosotros decimos estar sirviendo al Señor y que amamos al Señor y que por eso lo servimos, pero a nuestro hermano, a quien tenemos a la par, a quien se congrega juntamente con nosotros y se sienta a la par de nosotros, no le servimos. Yo creo que eso es lo mismo, porque dice que al final de todo, el único que queda de todo es el amor. Entonces, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no vamos a poder servirle. Si no amamos a Dios, no le vamos a poder servir, porque se nos va a hacer una carga. Entonces, como servidores de Dios, como servidores de la congregación, porque no solo estamos puestos para llegar y recibir, sino también para dar, porque de lo mismo que se nos da, de eso también tenemos que dar. Entonces, en muchas congregaciones hay todo tipo bueno, le llaman privilegios. Hay muchos tipos de ministerios, hay muchos tipos de cargos, y no estar en un cargo o en otro te hace más o te hace menos. Y por eso yo quería que se comenzara a leer desde el versículo 3, que dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y yo creo que eso está claro, de que nosotros no tenemos que, bueno, las apariencias son lo que son apariencias, es hipocresía, como se estuvo tocando la semana pasada, es la doctrina de los fariseos, es la hipocresía, las apariencias. Entonces, dice que no tenga, que ninguno de los que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces, no por ser el que predica, no por ser el que canta, no por ser el que hace la limpieza en los sanitarios, no por ser el que lava los trapeadores que se ocupan en el local, no por eso alguien se va a hacer más o se va a hacer menos. A mí solo me recuerda una palabra en inglés, que algunos de los que están escuchando, si sabe inglés, pues me va a entender, y también le voy a dar la traducción, que cuando alguien es engreído, cuando alguien, como decimos en salvadoreño, se la pica, en inglés se le puede llamar a alguien así, se le puede llamar kaki, que hace referencia también como a los gallos, y cómo estos animalitos caminan, que caminan así como también como las palomas, que con el pecho así en alto, erguidos, con la cabeza levantada, la cabeza erguida, y caminan así con las manos hacia atrás, bueno, en este caso con las alas hacia atrás. Este tipo de comportamiento. Yo sé que en nuestra congregación, en sus congregaciones, quien nos estén escuchando, yo sé que estas cosas no pasan. Pero en muchas otras sí puede pasar. Por ejemplo, el que predica, el de la alabanza, se cree quizás más solo por estar al frente de la congregación. Cuando al final yo creo que no se nos debe olvidar de que seguimos siendo ovejas. El rey David, por ser rey, él no se dejó de ver como oveja. Cuando él le decía al Señor: el Señor es mi pastor y nada me faltará, él se veía como oveja, no se veía como el rey de Israel. Él se humillaba. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy, incluso cuando llamaban a Jesús el hijo de David, por qué quizás no se le prohibió de que fuese mencionado el nombre de David, sino que quizás hasta con honor se menciona el nombre de David, y hasta el día de hoy dice que el reino de David nunca iba a pasar? ¿Pero por qué?
porque él, siendo incluso el rey de Israel, el rey de la nación a la cual Dios había escogido, dice que este hombre se humilló, que cuando había pecado, él sabía reconocer su pecado, que claro, quería mandar a matar al otro, pero después de esto, cuando el profeta le decía, pues este hombre a quien tú dices que es digno de muerte, tú eres, ese eres tú, pues aunque se le sentenció, incluso así, él reconoció su error. Entonces, la humildad, y no humildad, como ya dijimos, yo creo que ya estamos quizá muy bien aprendidos en esto de que la humildad no se refiere a las apariencias, no porque alguien se vista con cualquier tipo de atuendo que se le puede atribuir a alguien pobre. Esto no es humildad. La humildad es aquel que sabe reconocer su puesto, que sabe reconocer su posición, digámoslo, en la sociedad, en su familia y ahora más que todo con Dios. Entonces, nosotros en la congregación, en la iglesia del Señor, todos somos servidores, todos servimos de una u otra forma. Y a lo que me refería con no tener más alto concepto de uno mismo que el que debe de tener, es que a veces quizás se nos va de nuestras manos y nuestros pies quizás ya no tocan el suelo cuando se nos da un privilegio o se proclaman ancianos en la congregación o se da el cargo a alguien de diácono. Quiere andar poniendo reglas y nadie es más santo que el diácono, y que el hijo del pastor es el más santo de la congregación y que tiene que andar así como el gatito con la vela. Entonces, esto no tiene que ser así. En la congregación dice que todos, en Dios tenemos que ser y tenemos que tener el concepto de nosotros mismos el que debemos de tener. Claro, hay cargos y no porque sean más que otros, pero por ejemplo, el que predica es el que está enfrente de la congregación, pero no por eso es más que los que están sentados en la banca, en las sillas. No por eso es más. Al final todos seguimos siendo servidores, porque también esto me hace alusión a cuando dice que nosotros, cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice que nos van a decir, ¿cómo nos van a decir? Siervos inútiles, ¿verdad? Pero ¿por qué? Qué raro que nos digan siervos inútiles. Pero ¿por qué nos van a decir así? Inútiles porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, como siervos, dice que el Señor, dice que Dios, en Jesús, en su Hijo, ya nos había preparado de antemano las buenas obras en las que nosotros tenemos que andar. Entonces, ¿por qué nos van a llamar siervos inútiles? Porque dice que nosotros, vamos a hacer lo que debíamos hacer. Lo que nosotros, como siendo parte del reino, siendo parte del cuerpo de Cristo en la tierra, es nuestra obligación. A veces quizás se nos olvida de que estamos en un reino. Y pues si lo vemos de manera histórica, o de manera social, o de estructuración, y no hablo de clasismo, hay un rol que cumplir. Y en el reino de los cielos, en el reino de Dios, pues no es nada diferente, porque las leyes las instituyó Dios. Entonces, en un reino, nosotros como súbditos del rey, pues tenemos deberes. También tenemos derechos, pero tenemos deberes que cumplir. Entonces, ya sea, no lo veamos como impuestos, pero al fin y al cabo es algo que así es como un impuesto. En nuestros diezmos es algo que se instituyó, que cuando el pueblo no lo hacía, pues Dios le dijo, vosotros me habéis robado, y que el pueblo le dice, ¿y nosotros en qué te hemos de robar? A ti, el creador del cielo y la tierra, ¿en qué te vamos a robar? Pues era en algo que Dios había instituido, y no estamos hablando de la ley o de la gracia. Incluso dice que Abraham le diezmó a Melquisedec, le dio el 10% de todo.
Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos como deber en el reino. Y nosotros somos servidores. Todos los que están dentro de la congregación, en la iglesia, tenemos cosas que cumplir. Claro, como dice aquí, ya sea que si tiene el don de la profecía, que se use conforme a la medida de fe. Que si tiene el don de servicio, pues que lo haga en servir. Si alguien tiene el don de la enseñanza, que enseñe. Si alguien, Dios le ha permitido poder exhortar, pues que exhorte. Y así sucesivamente con los que reparten, que lo hagan con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Entonces, yo creo que este último nos concierne a todos. Cuando dice que el que hace misericordia, lo tiene que hacer con alegría. ¿Pero por qué a todos? Porque, bueno, dice que Dios encerró a todos bajo la desobediencia, bajo pecado, bajo la desobediencia. ¿Pero por qué? Para tener de todos misericordia. Entonces, de ti que me estás escuchando, del que me va a escuchar después, de los que están aquí en casa, incluso de mí, Dios ha tenido misericordia. Y por su misericordia, pues estamos escuchando la palabra del Señor a través de un servidor. Porque yo, al estar hablando de la palabra, no soy más que tú que estás escuchando. No soy más de los que están sentados aquí a la par mía. Yo simplemente soy un mensajero, soy un portavoz. Soy, si se podría decir así, la función que ejercían los profetas. El profeta tenía poder y todo, pero no porque él fuera alguien sobrenatural, sino porque él recibía el mensaje de Dios y lo daba a conocer al pueblo. Entonces el profeta, esa era su función, era ser un portavoz del mensaje de Dios. Entonces, ahora me ha tocado a mí, por misericordia de Dios, estar compartiendo este mensaje, y pues Dios ha tenido misericordia de mí y de ti. Entonces, así como dice que de lo recibido de sus manos, nosotros también de eso tenemos que dar, no solo a Dios, sino también a nuestro prójimo. Tenemos que tener misericordia de nuestro prójimo, no vamos a tener misericordia de Dios, porque ¿qué caso tendría eso? Cuando Él es el que perdona, Él es el que hace justicia. No podemos nosotros tener misericordia de Dios, sino de quien nosotros tenemos que tener misericordia es de nuestro prójimo. Es más, se decía que una definición de misericordia era amor al miserable, o amor al que no tenía nada, amor a aquel que no lo merece. Entonces, nosotros estamos sirviendo a Dios, no solo cantándole, no solo predicando la palabra, no solo moviendo una silla, sino también amando a nuestro prójimo, también dando pan al que está hambriento, llevando vestimenta, comida, dinero, provisión a las viudas, a los huérfanos. Todo esto era lo que se hacía en la iglesia al principio. Y yo no sé si se ha seguido haciendo en la actualidad, pero dice que al principio la iglesia tenía todo esto, tenía todo en común. Si alguien tenía una propiedad y el otro no, pues venía el que la tenía y la vendía, y repartía las ganancias con su prójimo, digamos así, la mitad con el prójimo, con su hermano, y la mitad para mí, que la vendí. Pero hoy en día vamos a hacer eso. Vemos a nuestro hermano teniendo necesidad y ni siquiera le preguntamos cómo está, mucho menos le vamos a ayudar. Pero esto también es parte del servicio a Dios, porque creo que a veces se nos olvida, y me incluyo, yo creo que todos nos tenemos que incluir, que se nos olvida que nuestro prójimo, que nuestro hermano es parte del cuerpo de Cristo, así como nosotros también lo somos. Entonces, servir a Dios, creo que sería hipócrita hacerlo solo en el local donde nos congregamos, pero no afuera. Porque dice que hay un pasaje donde dice que el que al pobre da, a Dios presta. Entonces, así como Dios se acuerda de nuestras ofrendas,
de las primicias que damos, de los diezmos. Así como dice que Dios hace memoria de todas nuestras ofrendas, dice que cuando nosotros damos al pobre, que prestamos a Dios. Y cuando dice que prestamos a Dios, no quiere decir que nosotros le estamos dando a Dios, sino que Dios nos va a retribuir lo que nosotros al pobre le hemos dado. Entonces, esta también es una manera de servir. Servir no solo es estar con un micrófono al frente, no solo es estar bueno, ahora en la situación en la que estamos, no solo es estar con el termómetro en la puerta, no solo es estar midiendo la temperatura de los asistentes, no solo es estar entregando alcohol en gel, sino también amar a nuestro prójimo, servir al Señor de corazón, incluso es portarnos bien en nuestro trabajo, porque dice que con nuestros amos tenemos que hacer todo nuestro trabajo como que si fuera para Dios, como si estuviésemos trabajando para Dios. Y aquí no nos están diciendo si nuestro jefe es malo, si nuestro jefe es explotador o como sea, y ahí ya no me estoy metiendo en problemas sociales, no me estoy metiendo en problemas económicos, sino a lo que nos concierne a nosotros como iglesia. Yo creo que hay vastedad de ocasiones en las cuales nosotros podemos servir a Dios. Le podemos servir con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros pies. Le podemos servir a Dios con todo lo que somos. También asistiendo a nuestro hermano. Todo esto es bíblico. Y cuando digo bíblico, les voy a dar una cita y quiero que lo leamos, y va a ser lo último que vamos a leer. Y si usted tiene la palabra de Dios, la Biblia ahí, lo puede buscar también. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos. Al libro de Marcos, en el capítulo 10. Lo vamos a leer en el capítulo 10, en el versículo 42. Dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, a mí me gusta cuando algunas Biblias tienen marcado en rojo lo que Jesús dijo, o en cualquier otro color lo que Jesús dijo. Bueno, y aquí se sobreentiende, porque aquí dice Jesús llamándolo, les dijo. Pero todo lo que les acabo de leer fue Jesús quien lo enseñó. No fue un profeta, no fue Moisés, no fue Abraham, no fue Elías, no fue Eliseo, no fue ningún sacerdote, no fue Aarón. Fue Jesús quien le enseñó a sus discípulos. Dice que, bueno, veámoslo antes. En el 39 dice que los discípulos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Habían casi que divisiones en medio de los 12. Entonces, dice que Jesús los llamó y les dijo que en los gobiernos, en los reinos, los gobernantes se enseñorean de las naciones, y que los grandes ejercen sobre las naciones su potestad. Pero dice que entre nosotros, bueno, ahí dice entre vosotros, pero se está refiriendo a los discípulos, o sea, a nosotros, a los que somos de la fe en el Hijo de Dios. Dice: no así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos.
porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén. Entonces, claro, vemos los ejemplos de Josué, que sirvió fue servidor de Moisés, y después no solo fue el servidor, sino que fue el sucesor que llevó al pueblo a la tierra prometida, que lo llevó y pasando el Jordán. También vemos el ejemplo de Eliseo, que era siervo de Elías, que Eliseo se quería despedir de su padre, de su madre, de su familia, y le dijo Elías: ¿y yo qué te he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Y entonces Eliseo dice que escuchaba las enseñanzas de Eliseo, escuchaba lo que a través de la voz del profeta Dios decía, y dice que no solo fue ya servidor de Elías, sino que Eliseo se convirtió también en un profeta, y no solo un profeta como Elías, sino con la doble porción del espíritu que tenía Elías. Y quizás aclarando algo, porque dice que cuando Elías fue llevado al cielo, dice que le iba a ser entregado la doble porción, o sea, lo que Eliseo había pedido se le iba a ser entregado si no apartaba la vista del profeta, de Elías. Entonces, dice que cuando Elías iba a ser arrebatado al cielo, que en medio de ellos dos se cruzó un carro de fuego, y que Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Entonces, dice que cuando Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, dice que incluso viendo en medio el carro de fuego, que era quizás para distracción, no para llevarse a Elías, incluso así dice que Eliseo no apartó la vista de Elías, y que cuando Elías desapareció de su vista, cayó su manto. Y cayó y le fue entregada la doble porción de lo que tenía Elías, le fue entregada la doble porción a Eliseo. Y Eliseo hizo igual. Las obras que Dios le mandaba, era el profeta de Dios. Y hasta el día de hoy pues lo recordamos como uno de los grandes profetas que han sido mencionados, y que porque caminaron conforme a la ley del Señor, todavía son recordados y son mencionados en las Sagradas Escrituras. Pero claro, tenemos todos esos ejemplos de los que fueron servidores, pero ahora creo que tenemos el mayor ejemplo de todos, que a este ejemplo no le gana pero nadie, que es Jesús. Que Dios, humillándose a sí mismo hasta lo sumo, tomó forma como de hombre. Se hizo, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Nosotros no tenemos duda de que Jesús es Dios, de que Dios se manifestó en carne. Y quien no cree esto, pues que el Señor le alumbre, porque esto es un dogma central. Es el dogma central de nuestra fe, que Jesús es Dios y que Él es el Señor sobre todos, Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, claro, lo podemos poner como el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de la creación, el que creó el universo y todo lo que en el universo existe. Y aún Él, con toda su majestad y con toda su gloria, dice que estimó poco eso, y que se humilló a sí mismo hasta lo sumo y se hizo servidor. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, aquel que quiere ser, como dije casi al principio, que es cocky, que es presumido, que es creído, que por tener algún privilegio, que por ser el predicador, que por ser el hijo del pastor, que por ser el que preside en la alabanza, se cree más que los demás. Dice que el Hijo del Hombre, que Jesús, el Dios de la creación, el Dios de los dioses, Él fue servidor. ¿Quiénes somos nosotros para no ser servidores?
¿Quiénes somos nosotros para no seguir los ejemplos? Como dijo Pablo, imítenme a mí que imito a Jesús. O sea, no dijo imiten todo lo que yo hago, sino imiten a Jesús así como yo lo hago. Pablo no estaba ensalzando sus títulos diciendo yo soy fariseo de fariseos, de judío principal entre los judíos, que fue circuncidado al 8º día, instruido a los pies de Gamaliel. Dice que él estimó todo esto por basura. Y aquellos que creen que en esto hay grandeza, para Pablo era basura. Todos los títulos, aquellos que creen que por graduarse en algo van a ser más útiles a la obra del Señor, yo creo que estamos equivocados. Claro, prepárese, eso no está nada de malo. Tenga su preparación en lo secular, en lo académico. Pero en la obra del Señor dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes vino, dice que vino a rescatar a aquel por quien nadie daba ni un 5, al pobre, al que estaba hundido en el muladar. Dice que a este vino a levantar y a rescatar, y a esto se le fue confiada la palabra. No a aquellos que ya eran preparados, no a aquellos a los doctores de la ley, a los que se creían más que el pueblo solo por ser sacerdotes, sino a aquellos a los que despreciaban. Yo creo que Dios lo hizo sabiamente, porque quizás ellos toda su vida habían sido servidores de alguien más grande que ellos, y entonces entendieron que el reino de Dios no era para ser servido, sino para servir. Yo creo que tenemos que tomar ese ejemplo, el ejemplo de Jesús, que es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener. Si nosotros queremos buscar algún ejemplo de lo que sea, todo está en Jesús. Toda la palabra se cumplió en Jesús. Jesús es el cumplimiento de toda palabra. Entonces, si usted quiere ser servidor, pues imite a Jesús, sea como Jesús, porque al fin y al cabo usted es Jesús en la tierra. Qué raro se escucha eso, ya no estamos acostumbrados a hablar de esa manera. Pero aquí dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de un solo cuerpo, y que así como el cuerpo tiene muchos miembros, dentro de la congregación hay muchas funciones. Entonces, seamos servidores. Bueno, ya lo somos desde que venimos a Jesús. Ya lo somos servidores, porque a eso hemos sido llamados. Pero hagámoslo de buena gana. Hagámoslo de corazón. Hagámoslo para Dios. Hagámoslo para Dios. Creo que esa es la enseñanza del día de hoy, y tenemos mucho más de qué hablar, pero tenemos un horario, no solo porque Facebook nos restringe o porque ya es tarde, sino porque también muchos de ustedes tienen obligaciones, y no es bueno estar descuidando, porque así como ustedes no descuidan sus trabajos cuando llegan tarde, yo creo que tampoco tienen que descuidar la palabra de Dios. Pero una cosa no puede ir desligada de la otra. Creo que tenemos que servir, tenemos que servir a nuestros amos como a Dios, como si fuera para Dios. Así que nosotros pudiéramos seguir, pero esa es la palabra para el día de hoy. Y pues que así sea, amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno que estamos aprendiendo toda esta semana. Hemos estado aprendiendo sobre lo que es servir, y estaba encontrando un dato bien importante, mira, Barak, sobre la palabra en hebreo, cómo se dice servir. Se dice avad. Avad significa trabajar para algo, servir, laborar para alguien, ser un siervo, adorar. De esta raíz verbal proviene también eved, que significa siervo, esclavo u obrero. Un siervo generalmente es alguien que actúa bajo la dirección de un superior. Y la aplicación más significativa de este término la encontramos en el título mesiánico siervo del Señor, que está en Isaías, que así fue llamado, el siervo de Dios. También Avad toma parte de varios nombres, entre los cuales están Obed-Edom. ¿Qué significa Obed-Edom? Siervo de Edom. También encontramos
Esto fue en Babilonia, que le pusieron Abednego, que significa siervo de Nego. Pero encontramos también Abdías. Abdías significa siervo del Señor. El Salmo 35:27 ilustra también cuánto nos estima Dios cuando bondadosamente está dispuesto para con sus siervos. En contraste con los amos y señores humanos, Dios se preocupa profundamente por el bienestar de cada uno de sus siervos. Y esto lo podemos encontrar claramente en el Salmo 100, donde dice que tenemos cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego después dice, servid al Señor ¿con qué? Con alegría. Creo, hermanos míos, que así es. Entonces somos siervos, pero también somos hijos. Así es de que démosle gloria al Señor, porque Él nos permite servir, no porque lo merezcamos, no porque nos impongan, sino porque también somos de casa. Así como todos somos solidarios en casa, que colaboramos unos en una cosa, otros en otra cosa. Aquí pues yo bien lo noto aquí en la casa, por ejemplo, cuando nos toca hacer limpieza general, Barak en una cosa, Baruch en otra, mi esposa en otra, y todos involucrados, uno en una cosa y otro en otra cosa. Así es que el servir a Dios no debe de ser algo estresante. El servir a Dios debe ser algo que nos provoque alegría, o más bien dicho, hacerlo con alegría. Creo que esta noche ha sido una noche bien edificativa. Dios bendiga a cada uno de los que han estado conectados de principio a fin, y los que recién se conectaron también sean bienvenidos. Voy a dejar este espacio porque sé que siempre hay más de alguna petición y vamos a presentarla delante del Señor. Por favor, si alguien tiene alguna petición, escríbala y con gusto vamos nosotros a leerla y también a presentarla al Señor en esta noche. No volveré atrás, como deseo yo me postraré y adoraré delante de mi Rey. Como hombre daré alabanza y gloria al Hijo del Hombre, porque eres Me estaba recordando yo de algo, Barak, que bueno, cuando comenzaba en el ministerio andaba yo, casi siempre nos tocaba andar jalando los baffles, los cables y todas esas cosas. Y si hoy lo hago, no es porque no haya quien lo pueda hacer, sino porque para mí se me volvió un hábito, ¿saben que el servir, hermanos, también eso se hace un hábito en uno? Usted no puede llegar a una casa, por ejemplo, vamos a poner un leve ejemplo. Yo sé que ya mi hijo dijo de que tenemos que respetar el horario y sé que todavía tenemos unos cuantos minutos más, pero fíjense que si alguien va a una casa, un ejemplo, si alguien va a una casa y tiene el hábito de ser solidario en el servicio, por ejemplo, se lo invitaron a una cena que una amiga de usted, un hermano de usted lo invitó a una cena y usted vio que todos los trastes se ensuciaron y que la casa también hay basura también por todos lados. Usted no solamente va a dejar a aquella que le invitó, hay que recoja los trastes y hay que barra, ella no. Usted va a ver de qué manera también colabora y le ayuda para que también se sienta también más aliviada, sabiendo de que no solamente sobre ella cayó, aunque ella no les está pidiendo a los invitados que le ayuden, pero usted, como ya tiene el hábito de servir, no va a esperar que le digan, me va a ayudar, me va a hacer, como Marta, ¿verdad? Marta servía, pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Marta, Barak? Es que se turbaba. O sea, el servir para ella no era una alegría, sino que andaba turbada y andaba reclamando. Y le fue a reclamar a Jesús. Mira, no ves a mi hermana, no te da que mi hermana, que yo estoy sirviendo y ella no me viene a ayudar. Si alguien va a servir con alegría, no le va a importar si alguien no le quiere ayudar. Él va a hacer su labor, su servicio, y lo va a hacer con mucha alegría. Si alguien le ayuda, bueno. Y si alguien no ayuda, pues ni modo. Yo creo eso ya es un hábito. Se nos convierte en un hábito. Qué bueno para todos aquellos que hemos aprendido que es servir al Señor. Vamos a presentar esta noche
varias peticiones. Una de ellas que nuestra hermana Almita ha estado grave, ha estado enfermita. Nuestra hermana, hemos estado clamando por ella y estamos esperando en el Señor que el Señor le levante. Amén. Dice Marvin, también pide siempre por las vidas que puse ayer, dice Cecilia y Carla Ramírez, que el Señor quite todo COVID, o sea, el Señor les libre de esa plaga, porque está terrible, está terrible. Muchas personas han sido contagiadas en el mundo y es triste también cuando alguien cercano o alguien que uno conoce. Pues vamos a orar por Cecilia y Carla Ramírez, que el Señor las levante en el nombre del Señor. Y luego nuestra hermana Rosy pide por siempre por mis huesos y por la libertad de Jimmy. Amén. Vamos a seguir confiando en el Señor y clamando que Dios en su momento tendrá la respuesta. Amén. Dice nuestra hermana Marta Díaz, pido oración por mis hijos Isaí, Israel y Moisés, para que tengan más amor para Dios y quieran congregarse a escuchar de su palabra. Dios bendiga a estos 3 chicos y tenga la seguridad, mi hermana Marta, que el Señor los va a persuadir para que ellos puedan buscar al Señor. No sé si algún hermano tiene alguna otra petición. Estamos leyéndolas en este momento. Nos gozamos también como el Señor ha venido restaurando a nuestra hermana Rivera y nuestro hermano Jorge, que también siempre están ellos conectados escuchando la palabra. Dios bendiga realmente a estas vidas que siempre están pendientes de lo que el Señor les quiere decir. Dice hermano Jorge, estamos unidos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano, estamos unidos en ese bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También seguir pidiendo por nuestro país, El Salvador, para que el Señor nos ayude. Sé que la nación donde usted está es una nación también en la cual Dios se está moviendo y Él está obrando de alguna manera, que quizás le entienda o no, pero Dios está obrando. Las peticiones, al menos las que puedo ver acá, las vamos a presentar delante de nuestro Dios. Y bueno, voy a dejar a Barak para que las presentemos delante del Señor. Barak, vamos a orar por estas vidas que lo han hecho con fe. Y creo que desde el momento que las han escrito aquí es porque creen que Dios escucha. Es porque creen que Dios oye la oración de sus siervos. Y a medida que vamos orando, si a alguien se le recuerda algo por lo que teníamos que orar, pues escríbalo y lo estaremos presentando delante de nuestro Dios. Amén. Bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche porque presentamos estas peticiones delante de ti y sabemos que tú nos escuchas. Tu palabra dice que incluso antes de que nosotros abramos nuestra boca para pronunciar palabra, tú ya nos habrás oído. Y te damos gracias por eso, porque sabemos que ahora ya no solo se necesita estar en el templo para que tú nos escuches, sino que ahora donde sea que esté alguien que cree en ti, alguien que ore, que presente una petición, tú le escucharás, y no solo le escucharás, sino que le responderás si es tu voluntad. Te damos gracias porque todas las personas, todos los hermanos que han puesto sus peticiones delante de ti, han tenido fe porque saben que tú respondes, saben que tú eres fiel para cumplir tus promesas, que tu palabra ya está dada y que sabemos que cualquier enfermedad que alguien pueda tener, sabemos que por tu llaga ya fueron curadas y en medio de la congregación ya no habrá más enfermos. Sabemos que tú viniste, Padre, a libertar a los cautivos, no solo de las cadenas espirituales, sino también físicas, aquellos que injustamente tal vez pueden estar, y si no, pues tú sabes, Padre, los tiempos. Te damos gracias por estas vidas, te damos gracias, Padre, también por todas aquellas personas que necesitan un milagro. Por Cecilia y Carla Ramírez por COVID. Por un milagro de sanidad con respecto a este virus que está atacando fuertemente al mundo. Te damos gracias por estas vidas que han presentado sus peticiones y sabemos que las vas a sacar en victoria, porque tu palabra así lo dice, que nosotros somos más que vencedores en ti. Entonces,
por tu palabra nosotros somos sanos, por medio de la fe nosotros somos sanos. Y te damos gracias porque nosotros tenemos ahora la oportunidad de podernos presentar ante ti libremente nuestras peticiones, y tú nos escuchas. Te damos gracias por todas esas personas que están poniendo las peticiones. Sabemos que tú nos escuchas. Y yo creo que no tenemos más que decir y hacer que estar agradecidos, que darte las gracias, porque tú, el dador de la vida, tú eres el que sana, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro buen pastor, tú eres, Padre, nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte, tú eres la roca de los siglos, Padre, en quien nosotros nos podemos refugiar, en quien nosotros podemos estar firmes. Si pasamos por el desierto, pues tú, la roca, nos das agua. Si pasamos por el desierto y tenemos hambre, pues tú nos envías el maná. Y gracias por tu Hijo, que es el maná descendido del cielo. Gracias porque en Jesús nosotros tenemos todas las promesas. Sabemos que en ti, Señor, todas las promesas son sí y amén. Sabemos que todas las promesas que tú nos has dado, que nos has prometido, se van a cumplir, pero se van a cumplir a tu tiempo, Padre, porque sabemos que todo es hermoso en su tiempo y nuestros planes no son los mismos que los tuyos, nuestros pensamientos, tus pensamientos son más grandes que los nuestros, y tú sabes cuándo nos otorgas la respuesta para algo, incluso cuando algo no se nos es otorgado, pues también es respuesta de parte de ti. Y sabemos que tú todo lo haces según tu voluntad, y todo aquello que haces es para nuestro bien. Sabemos que todo obra para bien, para aquellos que te aman, Señor, aquellos que sus pensamientos andan continuamente pensando en ti. Te damos gracias porque sabemos que todas las personas que presentan en este espacio, que claro es creado por el hombre, pero es para facilidad de audiencia, de podernos conectar donde sea que estemos, aún así, por medio de todas estas redes sociales, por medio de mensajes, de un comentario, incluso aquellas personas que solo dan un like o lo que sea, y que no publican sus peticiones, pero sabemos que tienen más de alguna petición, tú ya nos has escuchado. Aquellos que quizás por pena o por que no se deciden en si ponerlas o no, si hacerlas públicas o no, sabemos que de igual forma, en lo secreto, en lo público, tú nos escuchas. Tú vas a responder todas las peticiones que nosotros te hagamos, ya sea que para nosotros nos parezca una respuesta buena o mala. Tú lo haces todo según tu voluntad, y gracias te damos por eso, Padre, porque en ti nunca estamos desamparados, nunca estamos solos, y tenemos abogado para con el Padre, para poder nosotros ser limpios de nuestros pecados y poder entrar a tu trono libremente, Señor, y poder adorarte cada día y ofrecernos diariamente como sacrificio vivo delante de ti. Así que te damos gracias, Padre, por la oportunidad de poder vivir ese día y de gozar de tu misericordia. Amén. Amén. Gracias damos, Señor Jesús. Estamos terminando, Señor, con toda la certeza, Señor, que sobre Cecilia y Carla Ramírez tú estás obrando, Padre. Gracias te doy, Señor, también porque tú estás obrando en mi hermana Rosy Cuellar, que sus huesos se recuperen. Gracias, Dios, por Jimmy. Muy pronto, Señor, estará en libertad. Gracias también te doy, Señor, por esta petición que ha subido ante ti, por Israel, por Isaí, por Moisés, hijos de mi hermana hermana Marta Díaz, Señor, que puedan ellos sentir esa atracción y necesidad para que puedan congregarse y escuchar tu palabra. También gracias por la sabiduría y misericordia que pide tu siervo Jorge. Gracias porque tú le dotas de sabiduría y misericordia a tu siervo, Dios, para que él pueda siempre ser eficaz en tu obra, Padre. Gracias también por la petición que pide nuestra hermana Hilda Medina, oración por su hija Shirley, Tatiana, sanidad e infección por bacterias, que Dios traiga sanidad y
también pues que la sane de epilepsia, por sanidad de epilepsia también. Hay que orar también, dice mi hermana Rivera, por estos jóvenes que Dios los está usando, que Dios me les dé sabiduría y entendimiento. Amén, amén. Gracias también, Señor, te doy por mi hermana Berta, que dice: gracias, Padre, por guardar a mis hijos en este día. Muchas gracias por todo tu pueblo, Señor, que esta noche nos hemos conectado, y por todas las respuestas. Amén. Gloria a Dios. Bendigo a todos mis hermanos que están conectados. Todos ustedes que están en sus casas. La iglesia acá en San Salvador, en Sonsonate, a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. A todos los que están fuera de nuestro país también, de diferentes naciones, de México, de Guatemala, Honduras, Costa Rica, de todas las naciones que el Señor nos permite conocer. Gente que ha nacido en Estados Unidos, gente que vive en diversos lugares. Todos sean muy bendecidos en el nombre del Señor, y que podamos terminar esta noche con esa paz y tranquilidad, que Dios ha escuchado nuestro clamor, que Dios ha escuchado nuestra oración. También, Señor, te damos gracias por nuestra hermana Almita, que muy pronto, Señor, estará libre, Señor, de toda enfermedad. Gracias te doy, Jesús, porque tú guardas la familia Ramírez. Tú guardas, Padre, cada vida, cada corazón de mis hermanos, para mantenernos fieles a ti, oh Dios. Gracias te doy, Señor, por la palabra que compartió Marvin, por la palabra que compartió Dixon y por la que ha compartido Barak. Gracias te doy, Señor, porque sé que todo esto queda como clavo hincado en los corazones de mis hermanos, así como todos aquellos, Señor, que han sido edificados, y nunca se les olvide esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y así también, al ir a descansar, podemos decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Gracias, Dios. Y ahora quedamos a la espera de tu santa respuesta, Padre. Gracias, Jesús, por todas las peticiones que hemos presentado ante ti. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga entonces a todos. Pasen feliz noche. Se les quiere mucho en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Para exaltarte, como hombre, daré alabanza y gloria al Hijo del Hombre, porque Él es digno. Como águila, yo me remontaré sobre las alturas para exaltarte, oh eterno.